Queridos hermanos, qué alegría encontrarnos una vez más en su programa Profundizando en la Fe a través de Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Y seguimos justamente con este tema de la fe, pero antes de entrar en materia, como de costumbre, pongámonos en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo, protagonista principal de la misión, el que nos vaya iluminando, nos vaya guiando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la vida, gracias por este día maravilloso que nos concedes, gracias por el don de la fe, de la familia. Te pedimos que envíes tu Espíritu, envíes tu gracia sobre cada uno de nosotros. Y te lo pedimos por intercesión de María, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De inmediato pasamos a meditar el Evangelio de este día, tomado de Juan, capítulo 11, 45, 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver que lo había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos y lo dejamos seguir. Todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, aquel año les dijo: ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Me voy a detener solamente en una expresión, y es que el sumo sacerdote de aquel tiempo habló proféticamente. Y es que el Señor usa a quien quiere y como quiere para cumplir sus designios, cumplir su plan de salvación. Y es de ahí también que cada uno de nosotros debe ser lo suficientemente humilde para también aceptar todo lo que venga de Dios, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble. No hay nadie tan malo que no tenga algo bueno, ni nadie tan bueno que no tenga algo también que enmendar, algo de qué corregirse. Habló proféticamente. El Señor cumple su plan aún por encima de nuestras debilidades, incluso haciendo uso de ellas. Qué grande y qué inconmensurable es el misterio de Dios, el misterio de Dios. Creo que esta es la gran enseñanza de este Evangelio. Quedémonos solamente con esa parte de aprender a ver también la voluntad de Dios. A veces
de manera un poco, podríamos decir, incomprensible, pero así son los planes de Dios. Bien, estamos tratando en estos espacios el tema de la fe, y hablábamos de la necesidad de la fe. La fe es necesaria porque sin fe no hay salvación. Sin fe no hay salvación. Ya Jesús lo repetía constantemente a sus discípulos, aquellos en los que obraba algún milagro: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Le dice incluso a María y a Marta, ¿verdad? No les he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú crees verás la gloria de Dios. Y de hecho la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquel pecado de que no tiene perdón ni aquí ni allá, es justamente eso, la falta de fe. Porque todo el que desde su corazón hace un acto profundo de fe, que implica también una entrega total a Dios, un arrepentimiento, se salvará, se salvará. El que crea y se bautice, dice el Señor, se salvará. La fe entonces es absolutamente necesaria para la salvación. También hablábamos de 4, podríamos decir, acciones para conservar, para perseverar en la fe. La primera es la escucha de la palabra. Es importante sacar tiempo para meditar la palabra, y eso lo hacemos en cada Eucaristía, pero también conviene que en nuestra familia, hoy que nos llegue el Evangelio de muchas maneras, que hagamos un alto en nuestro camino, en nuestra casa, leamos el Evangelio, reflexionemos un poco, y a la luz de esa palabra, de ese Evangelio, también hagamos un poco de oración. Entonces, meditar la palabra, porque la palabra es la que engendra la fe en los corazones, la que es capaz también de ir transformando nuestra vida, es luz para nuestros pasos. La palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, primera acción para perseverar en la fe. Segunda, pedirla como don. La fe es un don, es una gracia, es una virtud infundida, una virtud teologal. Creemos porque recibimos los auxilios del Espíritu Santo que nos mueven a creer y amar a Dios, a dar nuestro asentimiento a su palabra, a entregar nuestra vida por Él, porque la fe es un estilo de vida, un entregarnos completamente a Dios. Pedirla como don: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Tercero, esa fe debe obrar por la caridad, debe obrar por la caridad. Si una fe no obra, un cristiano que no sea misionero, que no sea testigo de la palabra, testigo de la fe en la que ha creído, no es un discípulo completo, no es un discípulo completo. La fe y la caridad, esas dos virtudes teologales, lo mismo también que la esperanza, esas tres virtudes teologales caminan juntas. No hay verdadera fe sin caridad, no hay verdadera fe también sin esperanza. Entonces la fe debe actuar por la caridad, y la caridad sobre todo la ejercitamos a través de las obras de misericordia, y ahí tenemos todas las 14 obras de misericordia, tanto las materiales como las espirituales, para ejercitarnos en la fe. Pero también una forma de ejercitarme en la fe es el apostolado en la iglesia, cualquier tipo que sea de apostolado, incluso el apostolado de la oración, que pareciera que no lo es, pero es uno de los fundamentales, porque como decía Santa Teresita de Lisieux, sin personas que se entreguen, que se sacrifiquen, que oren día y noche, no podemos tener una iglesia profética, una iglesia que anuncia el Evangelio, una iglesia que también van suscitando nuevos cristianos, una iglesia que es capaz de entregarse hasta el martirio
dando testimonio de la verdad. Y finalmente, mantenernos en la fe de la iglesia, la fe de la iglesia, la fe que profesamos en nuestra iglesia, el credo, con cada uno de sus artículos, la fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu, pero también en la misma iglesia que forma parte de todo este misterio de Dios y a través de la cual recibimos también los sacramentos, recibimos la palabra, recibimos la gracia, las bendiciones de Dios. Bien, pues continuamos justamente en esta parte contemplamos hoy el número 166 y demás números del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado, nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Entonces, la fe es un acto personal, pero no la vivo de manera aislada, no la vivo de manera individualista, no la vivo en una comunidad. La recibí de la iglesia, la vivo en la iglesia, la transmito en la iglesia, la comunico en la iglesia. Y así como no me di yo mismo la vida física, sino que la recibí en una familia, de una madre, de un padre, así es también la vida divina que nos llega a través de la fe. Decíamos en los capítulos anteriores que la fe es el inicio de la vida eterna. Ya el mismo Jesús nos ha dicho que el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Es el inicio de la vida eterna, la fe, porque es recibir a Jesucristo, el eterno, el Hijo del eterno Padre, el Hijo del eterno Padre. La fe tiene también la misma estructura humana. El hombre no vive solo, no vivimos de manera aislada, sino que vivimos en comunidad, necesitando unos de otros. Incluso en la propia estructura personal humana, el concepto persona siempre hace alusión a comunidad. La misma Santísima Trinidad es una comunidad de 3 personas, y es por eso que podemos conjugar los verbos yo, tú, él, nosotros. Es decir, vivimos en una relación. Decir persona es decir relación. Por tanto, la fe como algo intrínsecamente personal no la puedo vivir de manera individualista, sino de manera comunitaria. La recibo en la fe, la vivo en la fe, la transmito en la fe. Y todo el que recibe esta gracia, como decía ahorita, si es verdadero discípulo, necesariamente siente el deseo, el anhelo de transmitirla, de comunicar eso que ha experimentado, eso que ha vivido, esa gracia que ha recibido. Y el Evangelio está plagado de eso. Aquellos a los que el Señor curaba o liberaba de algún mal, aunque Jesús les decía no se lo digan a nadie, no podían, porque no es posible acallar la fe, sino que esa gracia nos desborda. No podemos, podríamos decir, tapar la luz, sino que la luz sale, la luz brilla, la luz irrumpe, la luz se comunica. Que el Señor nos conceda la gracia de adherirnos a Jesucristo y de vivir esta fe que es la fe de la Iglesia, nuestra Madre. Amén.